Recording is on. Hola, bueno, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la tutoría de la unidad número uno del módulo uno del curso Salud Mental centrada en personas mayores. Como habíamos visto oportunamente en la clase, el objetivo de aprendizaje de este curso es brindar un marco comprensivo sobre el envejecimiento, la demencia y la atención centrada en la persona. Y tiene distintas unidades, son 5 las unidades que contiene este módulo uno. La uno, que es la que estamos observando, que ya hemos tenido la clase el miércoles pasado y de la cual hoy hacemos tutoría, es envejecimiento y sus desafíos biopsicosociales. El próximo miércoles estaremos hablando de introducción a la demencia, tipos, fases y prevención. Y eso nos va a acercar a las características de los diversos tipos de demencia y particularmente nos acercará a lo que es el Alzheimer, entre otras demencias, si bien tal vez la más la que afecta a un mayor número de personas con demencia, ¿no? Y en este sentido, vamos a ir fijando determinados conceptos y en envejecimiento y sus desafíos biopsicosociales tenemos como objetivo comprender el proceso de envejecimiento como fenómeno complejo, dinámico y multidimensional, identificar los principales desafíos biológicos, psicológicos y sociales del envejecimiento y finalmente promover una mirada libre de estigmas centrada en la dignidad, potencialidad y diversidad de la vejez, del envejecer, ¿no? Tenemos hoy nuestro día, si bien es un día en Paraguay, es un día feriado, no así en Argentina, ni en Brasil, ni en Uruguay y Chile, eh, pero sí en Paraguay. eh, eh, Ayer, 15 de junio, se conmemoró el Día Mundial sobre la toma de conciencia del maltrato y abuso en la vejez. Y ese es un día que marca un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas mayores y refleja justamente una necesidad, por eso es que se declaró este día como Día Mundial a través de las Naciones Unidas, de que todas las sociedades, no solamente los gobiernos, sino la sociedad y la familia, adviertan sobre la necesidad de reconocer la figura de la persona mayor como una figura trascendente y esencialmente considerar como persona sujeto de derecho, que es lo que al fin y al cabo eh, se pretende reafirmar con ese día, además considerando que ese mismo día 15 de junio del año 2015 se sancionó en la Organización de Estados Americanos la Convención por los Derechos de las Personas Mayores, que justamente lo que hace es reivindicar este tema. Y nosotros, a través de este curso, y como lo esencial del curso en general habla de la atención y el cuidado, la prevención y la protección de la salud mental, en este caso de las personas mayores, no hacemos más que como instrumentos de salud estamos esencialmente garantizando derechos. Y por eso que quería iniciar con este tema, con esta reflexión, porque en realidad es lo que va a tener absolutamente todo el desarrollo del curso, estas 260 horas que vamos a tener como para trabajar, ¿no? Y si bien estas tutorías, la intención no es que sean clases, sino tratar de mantener un diálogo, un intercambio en función de lo ya visto y considerando lo que ustedes como participantes y alumnos de este curso
han avanzado y reflejar las dudas que eventualmente quedan, de tal manera de ir consolidando conceptos, es que está pensada esta tutoría reafirmando la clase que aborda el tema, ¿no? No obstante, vamos a ir avanzando en fijar algunos conceptos. Y en este sentido, siempre presentamos este tema pretendiendo saber qué es lo que se viene a la cabeza cuando uno habla de envejecimiento. Y son diversas las respuestas que habitualmente se dan, porque hay mucha confusión, hay quienes confunden el envejecimiento con la vejez. Y en este sentido, también pretendemos que podamos socializar sobre cuáles son los estereotipos que consideramos o que nos vienen a la cabeza sobre la vejez como pérdida y no como una etapa vital en el valor de la persona, ¿no? De la persona humana. Y justamente estos estereotipos vienen signados por la invisibilidad del tema, la negación de la vejez y también, obviamente, cuando hablamos de envejecimiento, el desconocimiento de lo que esto significa. Entonces, en definitiva, lo que quiero marcar es que el envejecimiento es un proceso natural, continuo y progresivo que ocurre a lo largo del curso de la vida. No es una enfermedad ni un evento único, sino un fenómeno biopsicosocial y cultural que se manifiesta de forma diversa según cada persona, contexto y momento histórico. Es decir, nosotros envejecemos desde el primer momento en que tenemos vida. Y el primer momento en que tenemos vida es cuando somos un embrión y estamos en el seno del vientre materno, que es el inicio de nuestra vida como humanos. Y durante esos 9 meses de gestación también estamos sufriendo, si ven, un proceso de desarrollo, un proceso de acercamiento al nacimiento, también estamos produciendo una evolución que va avanzando en nuestro envejecimiento, Y lo mismo cuando nacemos, ¿no? Si a la medida que crecemos, el crecimiento, el desarrollo, es un proceso que nosotros desde la gerontología lo llamamos de envejecimiento en función de que vamos desarrollando nuestros organismos, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestra manera de analizar la vida en función de la experiencia que vamos teniendo, desde que vamos intentando dar los primeros pasos para caminar, que no deja de ser un proceso y un cúmulo de experiencias sobre las cuales vamos aprendiendo consciente o inconscientemente siendo casi bebés, casi niños, bebés, y después a lo largo de nuestro crecimiento, el poder desarrollar el habla, el poder ir desarrollando con más criterio todos los sentidos, y todo eso en realidad está nutrido de un entorno en el cual nosotros nos vamos desenvolviendo, de vínculos que son los que tiñen nuestra formación y de circunstancias que hacen a nuestras características como ser humano distinto y distinguible. Decimos que ningún ser humano es idéntico, todos, inclusive hasta los gemelos, tienen diferencias y que cada quien va desarrollando su crecimiento, su evolución, su envejecimiento, en función de lo que va viviendo, de donde ha nacido, de los valores culturales, de los valores formativos desde la educación, desde la incidencia de los seres queridos, la madre particularmente, los padres, las abuelas y los abuelos, todos quienes integran nuestro entorno de vida, que de alguna u otra manera van incorporando elementos que a nosotros nos van sirviendo para nuestro crecimiento, para nuestra evolución, ¿no? El envejecimiento es evolución, en definitiva, ¿no? Y
por lo tanto, por eso decimos que es un fenómeno biopsicosocial, es decir, bio de lo biológico, que es nuestro desarrollo natural, con toda la evolución de nuestra evolución biológica, nuestro crecimiento biológico, psíquico, porque vamos incorporando inclusive desde ser embrión, determinadas temores o no temores, ansiedades o no ansiedades, estímulos o sentidos que podemos ir potenciando en mayor o menor medida según sea el entorno en el cual nos estamos desarrollando. Si a un niño se le va formando con la idea de que es útil, que en realidad se aplaude lo que hace, se lo ayuda, se lo protege, pues entonces va a ser un niño seguro. En cambio, si un niño lo voy despreciando, lo dejo que se desarrolle solo, que se críe solo, obviamente que va a ser otra la forma en que se va a desarrollar. También tiene que ver el entorno en donde vive, según las condiciones, si tenés comodidades, si no tenés comodidades, si el grado de desarrollo cultural de tu entorno también, de tus familiares, en donde vos habitás, y todo eso hace a que cada quien tenga historias distintas, además de lo biológico, y te condicionan desde lo psicológico. Y por eso decimos que es social también, porque es el vínculo social que nosotros tenemos, que en lo inmediato, en nuestro entorno familiar, ¿no? Es nuestro entorno familiar en el inicio y después vamos generando a través de nuestros amiguitos, cuando vamos al colegio, cuando ya estamos como somos estudiantes o estamos trabajando, tenemos compañeros de trabajo, es decir, vamos formando un vínculo social que también nos va introduciendo características propias, ¿no? Entonces, decimos de ahí que hay aspectos claves que hay resultados de interacciones entre factores biológicos, psicológicos, que es lo que estuvimos viendo, es heterogéneo, no todas las personas envejecen igual, ya lo dijimos, no debe confundirse con deterioro inevitable. Muchas personas mayores consideran autonomía, proyectos y salud integral. Cuando decimos envejecimiento, hablamos de que tiene etapas, tenemos la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, y tenemos la ancianidad, la adultez mayor, es decir, entramos en la vejez, que es el último tramo de nuestra vida, se supone, con características propias que ahora las estaremos analizando, pero con en definitiva, dos características. Una que es nuestra edad cronológica, que es lo que nosotros vamos acumulando en años, en días, en minutos a lo largo de nuestra vida, y nuestra edad biológica, que es cómo llegamos a esa edad, si llegamos en buenas condiciones, si no llegamos en buenas condiciones. Lo que podemos decir es que para contrarrestar inclusive esos estereotipos negativos que existen de la vejez y que la vinculan no solamente a la muerte, porque la persona mayor es la que más rápido se muere, cosa que no es real, o porque eso te va a demandar enfermedad, porque te va a demandar dependencia, porque no vas a tener dificultades funcionales. Podemos decir que la gran mayoría de las personas adultas mayores son independientes y no tienen dificultades motrices. Sí puede haber algunas enfermedades que puedan llegar a ser de base, algunas pueden tener comorbilidad, pero lo cierto es que la gran mayoría de las personas mayores, somos independientes. Por lo tanto, eso es importante para entender. Por otra parte, estamos viviendo un fenómeno en donde no solamente se ha aumentado el número de personas mayores en el mundo, sino que también ha crecido la longevidad. Es decir, a medida que hay mayor número de personas, también tenemos mayor número de personas que superan los 80, 90 y hasta los 100 años. Entonces, esto genera que haya una expectancia de vida bien extensa.
y que esto no deja de ser un logro social y un logro sanitario, porque la ciencia ha intervenido y ha permitido que vayan apareciendo elementos, medicamentos y avances que hacen que las personas vivamos más tiempo. Y por lo tanto debemos de entender que es un logro social, ¿no? Y tenemos que ver que considerar la vejez como una etapa más de la vida y que forma parte de todo el proceso de desarrollo a lo largo de la vida. Nos gestamos, nacemos, nos desarrollamos, todo es un proceso, evolucionamos, como decimos, todo un proceso de envejecimiento y llegamos a la vejez como el último tramo. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el punto de vista de la conciencia social debemos de asumir a la vejez como una parte importante de nuestra vida, más teniendo en cuenta que hoy prácticamente tenemos tantos años de vejez, ¿sí? Y es interesante analizar esto, como de vida activa. Porque o más tal vez años, o tal vez más años de vejez que de vida activa. Porque si bien es cierto que siendo niños somos activos, lo cierto es que nuestra actividad principal empieza cuando tomamos mayor conciencia, es a partir de los 17, 18 años, 16 años, ¿no? Y tenemos que desde los 16 años hasta los 60, ¿m? Tenemos algo así como 40 y algo de años, ¿no? A los 65, 47 años. Pero hoy por hoy, pasados los 60, que es la edad que marca cronológicamente cuando una persona es adulta, decimos que hay personas que viven 100 años. Por lo tanto, tenemos casi la misma vida en vejez que vida activa. Y esto es algo para reflexionar. Y por eso que le tenemos que dar importancia desde que somos jóvenes para poder incorporar en nuestro hábito eh, cuestiones que tengan que ver con conseguir al fin de nuestros días una vida saludable también en la vejez, ¿no? Entonces, bien, entonces por eso que hablamos de una edad cronológica, de años cumplidos, y de una edad funcional, que es la capacidad real para realizar actividades significativas, ¿no? No hay una sola forma de envejecer, esto es una reafirmación, hay tantas como personas mayores existen. No hay una sola forma de envejecer, hay tantas como personas mayores existen, ¿no? Entonces, dijimos que envejecemos en cuerpo, en mente, en contexto. ¿Cuáles son los aspectos que desde lo psicosocial, desde este envejecimiento psicosocial, nos deben de dar una alerta, ¿no? Para entender qué pasa, no solamente qué pasa en nuestro cuerpo, sino cómo vivimos, cómo se siente y cómo significa y qué significa esta etapa de la vida, ¿no? Tenemos que entender que hay aspectos psicológicos, hay cambios en función cognitiva, en el desarrollo, vamos a tener, a lo mejor van apareciendo momentos en donde tenemos dificultades de memoria, de atención, velocidad de procesamiento de las ideas y del razonamiento. Hay procesos para afrontar las pérdidas, donde vamos perdiendo seres queridos, se van trastocando los roles, personas que a lo mejor no son cabezas de familia y en determinado momento ante una pérdida tienen que pasar a asumir el rol de familia. Se pueden ir perdiendo capacidades físicas por algún accidente, no sé, por alguna caída, por algún accidente cerebrovascular inclusive. Por lo tanto, hay procesos donde tenemos que afrontar pérdidas, no solamente de seres queridos, de roles, sino también de capacidades físicas. En algún momento de nuestras vidas se produce toda una reestructuración de la identidad personal, ¿no? ¿Quién soy ahora que ya no trabajo cuando entras en la etapa de la jubilación? O cuando te quedas sin trabajo, ¿qué voy a hacer de mí? ¿No? Sí, momentos en los cuales se producen rupturas que hacen que tengamos que
readaptarnos a las nuevas situaciones. Por lo tanto, son aspectos psicosociales que debemos de considerar también. Hay necesidad de sentido de vida, autoestima, reconocimiento y validación. Esto tiene que ver con que cada quien, desde lo psicológico, y tiene que ver con eso que hablamos al principio, tenemos necesidades de que nos reconozcan. Tenemos necesidades de afecto porque somos seres sociales y así como tenemos necesidad de dar afecto, también tenemos necesidad de recibir afecto. Y eso hace de que fortalezcamos o no nuestra autoestima. El hecho de tener reconocimiento y validación hace al fortalecimiento de nuestra estima. Y también la capacidad de resiliencia y adaptación ante las cercanías, no solamente del fin de la vida, sino ante las situaciones críticas, ¿no? Es decir, todos estos aspectos psicológicos son aspectos que van tiñendo nuestro desarrollo y para el cual tenemos que ser conscientes que eso nos va a pasar cuando rompemos con una pareja, cuando de repente habíamos sembrado expectativas y vemos que esa situación no se da, entonces tenemos que readaptar nuestra situación. Bueno, pues todo eso hace a que nosotros vayamos desarrollándonos y vayamos cargando en nuestro proceso de envejecimiento características particulares, por decirlo de alguna manera, cada quien, ¿no? Después están los aspectos sociales, el cambio de la red de vínculos, la reducción o transformación de relaciones familiares, sociales y comunitarias, es decir, se van perdiendo muchas veces ante, sobre todo, cuando vamos creciendo, vamos dejando atrás nuestros amigos, vamos tomando otras amistades nuevas, vamos en las pérdidas familiares vamos vinculándonos con otras personas de la familia o consolidando lazos con personas de la familia, vamos ubicándonos socialmente desde el rol que estemos desarrollando, en la comunidad, si somos solidarios o no somos solidarios, si trabajamos en la comunidad. La soledad o el aislamiento, que hay muchas veces es invisible y no es reconocido esto, nosotros todo lo que nosotros hagamos, y esto siempre lo digo, y perdonen que sea a veces demasiado eh, reiterativo, por llamarlo de alguna manera, nosotros somos como cajas que vamos cargando en nuestra evolución, nuestro desarrollo, envejecimiento, como querramos llamarlo, eh, elementos desde no solamente la nutrición, dado el grado de la enfermedad que podamos tener, determinados tipos de medicamentos, determinados tipos de vínculos, más fuertes, menos fuertes, lazos sociales, mayor número de amigos, menor número de amigos, todo lo que nosotros vamos cargando en esa caja nos van a dar como indicador, nos van a servir como indicadores de cómo va a ser nuestra vejez. O podemos ser personas enfermas porque no hemos alimentado adecuadamente la parte positiva de nuestra ingesta a lo largo de nuestra vida, como también podemos ser personas absolutamente sanas por haberlo hecho y como podemos ser personas que tienen lazos familiares consolidados y vamos a tener una vejez en compañía o podemos atravesar una vejez en soledad cuando no hemos tenido adecuados vínculos, ni hemos desarrollado amistades, ni hemos generado buenas relaciones con nuestros seres queridos y con, en la generación de familia, digamos, ¿no? Y en la protección de la familia. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con todo el acceso desigual a la cultura, a la tecnología, ¿no? Si todos no tienen la posibilidad de lograr el mismo tipo de estudios, no todos tienen acceso al estudio, de hecho sabemos lo que significa en nuestros países el acceder a estudios de grado, donde se va decantando y es terrible ver la escasa cantidad de personas que tienen la oportunidad de llegar a capacitarse o de estar vinculados a medios culturales importantes. Que nos den conocimiento, digamos, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante esta definición de envejecimiento psicosocial? Porque el entorno social influye directamente en la salud mental y emocional.
Un contexto hostil e indiferente puede acelerar el deterioro, mientras que un entorno que ofrece vínculos, participación y efectos fortalece la autonomía, la motivación y el bienestar, que es lo que estuvimos hablando, en donde todo lo que nosotros podamos ir haciendo, desde promover nuestra motivación, ser más autónomos, tener buenos vínculos, nos van a dar sin duda mejor bienestar. ¿Cuáles son los desafíos biológicos del envejecimiento? Los cambios físicos normales, la pérdida de masa muscular cuando tenemos poca actividad física, la mayor rigidez articulación cuando también tenemos escasa actividad física, o además podemos padecer de algún tipo de enfermedades, los cambios hormonales en periodos concretos. Y hoy hay cambios hormonales que se van produciendo desde muy temprana edad, sobre todo en las mujeres, como consecuencia a veces de la ingesta de anticonceptivos. Es decir, hay situaciones que producen cambios físicos que pueden ser normales o anormales según sea como nosotros vamos cómo vamos tratando nuestra vida, lo mismo que la reducción de la capacidad inmunológica, ¿no? Es decir, cuanto más expuestos estamos, cuanto menos nos cuidamos en la salud, cuanto más expuestos estamos a climas, ambientes que son hostiles y no tenemos condiciones, por eso que la condición social también es muy importante de considerar, ¿no? Y la falta de oportunidades muchas veces hace que haya enorme cantidad de personas pobres, y eso hace que tengamos niveles inmunológicos muy con bajos niveles, ¿no? Pero bien, también es cierto que nuestros países han demostrado, de hecho Paraguay lo demuestra, que tenemos una esperanza de vida muy importante al nacer, y que es de 74 y 75 años, y que hay un avance en la longevidad de personas mayores de 80, 90 y hasta 100 años, hasta en condiciones de pobreza. Y esos son fenómenos que se van desarrollando y que van creciendo y que, bueno, son dignos de investigación, de estudio, de análisis, ¿verdad? La multimorbilidad, que es las múltiples enfermedades que aparecen crónicas, eso ya lo decíamos, de repente tenés diabetes, hipertensión, y bueno, pues aparece como consecuencia de eso la polifarmacia, que muchos te inundan de medicamentos para una cosa para otra, y te van deteriorando a lo mejor el funcionamiento de otro organismo como consecuencia de no tener una centralidad ordenada en la administración de fármacos, ¿no? Nuestra medicina está compartimentada, y esa compartimentación a veces hace que las especialidades, en realidad cada quien te dé determinado fármaco, que si no hay un médico que establece el control, ya sea un médico clínico, un médico de familia, de cabecera, que conozca al paciente, o que no estemos trabajando adecuadamente en la prevención, pues puede terminar achicando o deteriorando el organismo, ¿no? Lo mismo que las discapacidades que pueden llegar a afectar la autonomía de las personas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, que los componentes de salud son extremadamente importantes de ser analizados, y el funcionamiento de las instituciones de salud hacen o no a que los seres humanos tengamos menos o mayores probabilidades de reconocer nuestras enfermedades. Es decir, sabemos que en salud trabajamos con prevención. La salud no es la cura nada más, sino que, como lo decíamos en la clase, es prevención. Tenemos que prevenir que no tener enfermedades, tenemos la cura de las enfermedades una vez detectadas, por lo tanto el tratamiento, y finalmente cuando ya no existe tratamiento, porque la enfermedad ha desbordado y ha llegado a niveles de gravedad que ya es en determinado momento impensada su cura, entonces vienen los cuidados paliativos, que hacen a que tengamos que tener otro tipo de tratamiento, y ahí juega el rol de los cuidadores en la humanización de ese periodo. Entonces tenemos prevención, cura y paliativo. Ese es el proceso
que se debería de estar llevando con criterios y para lo cual deberían de existir también políticas públicas que atiendan esta realidad y si las hay, tendrían que funcionar las estructuras para que esta realidad se dé. Es decir, si hay unidades de atención, unidades de salud de la familia, por decir, que tienen una función que es trabajar en la prevención, pues entonces tienen que estar en las calles médicos, enfermeros y asistentes sociales detectando cuál es la realidad de salud de la periferia donde, o del entorno donde se trabaja. También tiene que estar el centro de salud para determinar las urgencias y saber cuáles son las enfermedades que aparecen y empezar a otorgar las curas. Cuando en prevención damos elementos formas de vida o incorporamos algunos medicamentos que ayuden a prevenir determinadas enfermedades, le tenemos que dar seguimiento. Y ese proceso lógicamente que va a evitar que haya tantas enfermedades que pululen, es decir, evitamos justamente tener que acudir a la cura. Pero cuando ya tenemos que acudir a la cura, pues entonces cada enfermedad tendrá su particularidad y si esa enfermedad se transforma en gravedad, pues entonces ir definiendo cuáles son los cuidados paliativos, no solamente desde el calmar el dolor, sino el humano de la reconciliación con su propia vida, con la vida de los vínculos que lo contienen, con quien está más en contacto y demás, ¿no? Entonces después también están, sobre este punto estábamos hablando de los desafíos psicológicos, ¿no? Eh, eh, en su momento decíamos que, perdón, lo que primero estábamos hablando eran de desafíos biológicos del envejecimiento, que era lo que estábamos hablando de trabajar la cura. Después está lo psicológico, que también está vinculado también tiene el mismo proceso que el biológico desde el punto de vista de el accionar de las instituciones, porque hoy, más que nunca, y sobre todo después de la pandemia, ha quedado más que claro que la salud mental ha sido uno de los principales problemas que abordó la pandemia, no solamente el COVID en sí, sino también todo lo que hizo al aislamiento, a la soledad de las personas, a la pérdida de vínculos, al no poder desarrollar y procesar las emociones, al no poder ni siquiera procesar las pérdidas de las personas muertas, al no poder tener ese vínculo humano, ¿no? Entonces, todo lo que hace a las emociones, todo lo que hace a las sensaciones, todo lo que hace al razonamiento, al deterioro del conocimiento de la persona, eso tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Entonces se producen cambios cognitivos sutiles, como producir, cuando uno va envejeciendo aparece la lentitud en el proceso de información, se dice, es decir, necesito un poco más de tiempo para razonar, no es que rápidamente detecto qué es lo que está sucediendo, hay una lentitud en mi proceso de información. Eh, pero esto no siempre implica un deterioro patológico, ¿no? Es decir, no hay a lo mejor esto no es una patología, sino que tiene que ver con un ejercicio, ¿no? Por eso es que los cambios cognitivos, cuando hablamos de la memoria, cuando hablamos de estos procesos de información, que son los procesos de razonamiento, ¿no? Cuando tenemos alguna dificultad en el razonar, si a veces no entendemos bien, necesitamos analizarlo bien, es por falta de ejercicio. Y ese ejercicio a veces se puede resolver desde lo cotidiano. Y no estoy hablando como algo que concierne exclusivamente a la vejez. Todo lo que estoy hablando, lo estoy hablando en relación al envejecimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces estos temas que estamos abordando se lo atribuimos a la vejez, ¿no? El deterioro mental es producto de la vejez. El Alzheimer es producto de la vejez. La enfermedad es producto de la vejez. Y eso no es así. Hoy tenemos casos de Alzheimer en 50 años.
Y es muy probable que los tengamos dentro de 4 o 5 años a partir de los 45 o hasta a partir de los 40. Y eso nos llama a tener que entender que esta es una enfermedad que requiere soporte, requiere sostén, requiere alguien que nos explique de qué se trata. Y acá es donde juegan las políticas públicas. No puede ser que no haya hospitales que tengan psiquiatras o que no tengan psicólogos. En estos tiempos no puede ser, tiene que haber políticas que atiendan la salud mental y que prevengan. Entonces, ¿cuál es el antídoto de prevención? Como ya lo estaremos viendo en la clase de salud mental, pero aquí podemos ir haciendo un anticipo. Es todo el desarrollo, ejercicios y juegos de desarrollo cognitivo, cuestiones que son elementales. El poder ubicarnos en hacer ejercicios de sumas y restas, el poder leer, el darnos el ejercicio de la lectura y ejercitar la lectura y comprender el texto, o ver un video y comprender lo que sucede, y si tenemos, volver a verlo y volver a comprender. Son ejercicios que podemos hacer desde lo habitual, desde lo normal, ejercicios normales, ¿no? Y si tenemos ya personas que están perdiendo o desubicándose en tiempo y espacio, pues entonces, si somos cuidadores, hacer nosotros esos ejercicios y como siempre les digo, bueno, si no tenemos a lo mejor dos pelotitas o dos tapitas de... eh, 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 perdón, Carmen, ¿se me escucha bien a mí? ¿O medio ruidoso? Te escucha muy bien, profe. Ah, No bueno, se gracias. escucha ni ruido. Ah, bueno, gracias, gracias. No, porque acá tuve una alerta de que había mucho ruido en él. Entonces, bien, decimos que, pues si no tenemos dos tapitas de gaseosa, o tenemos dos naranjas, o tenemos dos tomates, yo si me como uno, ¿cuántos me quedan? Desde problemas elementales, sencillos, simples, ir ayudando a no perder ese razonamiento, ese hilo de razonamiento. ¿eh? Em, si yo estoy, no sé, si mi casa está, si cada cuadra tiene 100 metros y yo estoy a 2 cuadras de la casa de Doña María, ¿cuántos metros? O si yo estoy a 20 metros, no sé. Hay cosas que hagan que desde lo elemental, desde lo sencillo, ¿no? Desde el color mismo, ¿no? Si yo tengo un color amarillo y lo junto con el color azul, ¿qué color formo? ¿No? Si yo tengo la luz encendida, no tengo la luz encendida, prendo, apago para ver si está consciente de si hay luz o no hay luz. Es decir, voy jugando con cosas que son elementales, ¿no? Pero entonces eso yo voy permitiendo me voy adaptando a esa realidad de pérdida de desarrollo cognitivo y voy remando en contra de esa lentitud en el proceso de razonamiento, ¿no? Y también voy evitando los riesgos de demencia o trastornos, porque todas esas actividades, esos juegos, el poder divertirnos, el poder escuchar música, el poder en determinado momento, poder expresarnos y poder bailar, nos evita la depresión, nos evita ansiedades que pueden terminar en situaciones feas, dolorosas, como las que ya hemos vivido y vivimos, ¿no? Bueno, ya lo que es autoestima y todo eso ya lo hemos estado observando y demás anteriormente. Después, los desafíos sociales, la sociedad estructural y emocional, el edadismo, la desigualdad, la pérdida de espacio, la desvaloración. Eh, Depende donde nosotros, por eso es importante, depende donde nosotros nos desarrollemos, donde nosotros nos desenvolvamos, vamos a tener que confrontar de mayor o menor medida con esta soledad estructural, ¿no? La soledad estructural es la soledad física, ¿no? Si yo estoy solo. Si yo tengo buenos vínculos con mis vecinos, por más que no tenga hijos, pues yo voy a tener un acompañamiento.
Si yo me hago de amigos en mi entorno, voy a tener un acompañamiento. Si yo soy una persona solidaria, voy a tener el acercamiento de los demás. Si yo soy una persona egoísta, si yo soy una persona que no me preocupo por los demás, que en general trato de tener discordia con mis vecinos, pues en definitiva voy a ser una persona sola y una persona aislada. Y acá no va la edad, porque acá tenemos personas de 30 años que son irascibles, ¿no? Y que de repente no te da ganas ni de pasar por, ni de cruzar un saludo, ¿verdad? Porque son desagradables. Si no hace nada por conquistar, y bueno, y eso tiene que ver sin duda con un montón de resentimientos, con cuestiones internas, que a lo mejor temas no resueltos desde su infancia, desde su vida familiar. Por eso que todo esto estamos hablando que tiene que ver con la psiquis, ¿no? Y acá la atención que profesional hacia estos temas que son de salud mental la tiene que dar un psicólogo. Y en nuestras sociedades están tenidas de prejuicios respecto de la atención psicológica. Es decir, alguien le dice, vos tenés que ir a un psicólogo y te dicen, yo no estoy loco, ¿no? Entonces hay desconocimientos, pero esos desconocimientos deben ser promovidos no solamente de boca en boca, que lo puedo hacer, pero voy a tardar 1000 años. Tiene que haber políticas públicas de salud pública que apunte a que la gente tome conciencia que necesita tener una asistencia psicológica cuando se encuentra en estos estados. Lo que pasa es que a veces los ministerios no hacen este tipo de políticas, y acá estoy hablando en la región, estoy hablando en Argentina hoy, gran diferencia de Argentina hace 3 años atrás. Argentina hoy padece esto y no lo hacen porque han echado a todos los psicólogos, o no lo hacen porque en realidad no tienen los psicólogos suficientes, porque no hay rubro para los psicólogos. Sí hay rubro para la hija del amante, pero no hay rubro para los psicólogos, ¿no? Entonces, tenemos que ser serios porque, y tenemos que entender cuáles son las limitaciones que aparecen estructurales y las limitaciones sociales. ¿Hasta dónde nosotros podemos actuar como familia? ¿Hasta dónde podemos actuar como sociedad? ¿Y hasta dónde le compete al Estado atender los problemas que la población tiene, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de salud pública, y nosotros en los tres, tanto en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, tenemos ministerios de salud pública. ¿Eso qué significa? Que la salud es pública. ¿Por qué? Porque es un derecho del ser humano a tener salud. Entonces, no estamos hablando de salud privada. Cuando las políticas no existen es porque hay una intención malsana de privatizar el derecho a la salud, que es lo que se da. Entonces, cuando yo lo que quiero es promover la salud privada, entonces voy a ir degradando los servicios de salud pública, y eso va a permitir que la ciudadanía, va a generar que la ciudadanía no tenga los servicios necesarios y sea un calvario cada vez que yo tengo que ir a hacer una atención, ¿verdad? Entonces es muy importante que como ciudadanos asumamos esto que sucede. Es muy importante que lo asumamos. Después está el edadismo, cuando se habla que el edadismo, ¿qué es? El edadismo es la discriminación por edad. Y aquí tenemos discriminación por edad a todos los niveles, ¿no? Decía ayer, fue el día de la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato. Es una forma de maltrato el edadismo, y es una forma de discriminación. Porque como yo tengo determinada edad, no solamente no puedo acceder a un tipo de trabajo, sino además tengo derecho a morirme, no a vivir como un joven, ¿no? Que era lo que hablábamos la vez pasada cuando hablábamos de COVID. Cuando al llegar a la UTI, por ser viejo, quedábamos afuera, ¿no? No solamente, el edadismo no solamente es la discriminación, porque en realidad no te reconozco, te llevo a la muerte, te condeno a morir. Eso es edadismo, ¿no? Por ser viejo tenés que lo peor para vos, ¿no? Y el edadismo tiene que ver también con el trato que se le da. Por ejemplo, en estos días, yo lo conté creo que la clase pasada, una persona muy querida cumplía años un sábado, sabía que se tenía que jubilar, pero no era cierta la fecha,
La cuestión es que el viernes le llegan y le dicen, te podés ir nomás porque ya está, te podés ya está jubilada. ¿No? Más o menos como que la sacaron de su puesto por estar jubilada. Y al día siguiente cumplía años. Te puedes imaginar qué cumpleaños tuvo esa mujer, ¿no? Eh, sí, una depresión, porque tiene que ver también cómo nosotros nos preparamos para los cambios, ¿no? Y si sabemos que hay todo un proceso que tenemos que adaptarnos y pensar en una nueva realidad, lo cierto es que nos va a resultar más ligera esa situación. Pero no obstante, es una vulneración de tu derecho el hecho de que te saquen más o menos corriendo por el hecho de que ya te jubilaste. Y no solamente eso, si vos diste 30 años de tu servicio, no pienses que alguien te va a reconocer, te va a agradecer o te va a dar una plaqueta. El reconocimiento a los años, el reconocimiento a lo que hiciste, el reconocimiento a lo que trabajaste, ¿no? Bueno, esas son las desvaloraciones y sobre todo en el tiempo de la vejez, cuando uno llega a ser adulto mayor, pues se encuentra con esta discriminación, ¿no? Bueno, eh, y bueno, y más que nada eso, ¿no? Más que nada eso. Y una frase final, envejecer es un privilegio que sea también una etapa digna, activa y acompañada. También depende de todos, ¿no? Sí, es un privilegio la vejez, pero que sea una etapa digna, activa y acompañada depende de todos. Y no solamente depende de todos, sino que depende de cómo la vayamos construyendo, ¿no? Depende de cómo la vayamos construyendo. Bueno, no sé si hasta aquí llego como repaso ya del material que difundimos, que es el material de apoyo de la unidad. No sé si queda alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. Si tenés algo, Carmen, por ser la única, tenés el derecho y el privilegio. Si no, no. No, profe, está todo bien claro. Y lo más triste es el abandono siempre Sí. de todo, de todo índole de abandono, el Estado, la familia, Mm. la sociedad, los amigos, todo. Porque mucha gente está cuando el ancianito está bien, pero en el momento en que queda en cama y quedas mal, no está nadie, a veces ni la familia. Sí, se van todos, ¿no? Y es una realidad que viven muchos y nosotros que estamos acá trabajando con ellos sabemos. Así Como es. te había dicho, aparte de la vejez, la pobreza es lo peor que le puede pasar a una persona adulta mayor, sin fuerzas para trabajar, sin fuerzas para proveerse y sin ningún tipo de apoyo. Así es. Así es. No obstante, tenemos que seguir y ir formándonos en conocimiento y poder atender y visibilizar esto, porque esto que aparece como no tratado adecuadamente, en la medida en que podemos ir tomando conocimiento, pues podemos ir al menos conversando y ir cambiando pensamientos, ¿no? de determinadas personas y también nos sirve como para afrontar nuestra actividad de cuidado y de atención, ¿no? Así mismo, profe. Bueno, Carmen, te agradezco muchísimo que hayas estado. Esta clase va a quedar grabada, van a poder tenerla el resto de los compañeros. Así que nosotros nos vamos a estar viendo nuevamente el miércoles, entrando ya en la segunda unidad que es Introducción a la demencia, tipos, fases y prevención. Ahí vamos a estar haciendo un análisis de todos los tipos de demencia que existen. Así estuve haciendo el trabajo para que quede claro, porque a veces se piensa nomás que la demencia es el Alzheimer, también se piensa que la demencia es sinónimo del asesino, ¿no? Sí, sobre todo cuando uno habla de determinadas enfermedades, se cree que
Bueno, la demencia es el producto nos lleva a la violencia y nos lleva al asesinato, entonces eso además genera todo un halo de temores, de miedos, de cosas y vamos a ir analizando eso, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes enfermedades? ¿Cuáles son realmente las patologías que culminan con eventualmente personas que pueden ser violentas y pueden eventualmente cometer ilícitos y asesinatos o violaciones seriales o todas esas? También las vamos a estar analizando, los perfiles, y también y nos vamos a ir adentrando en lo que sí para nosotros es más trascendente, digo, no porque no lo otro no lo sea, sino porque tiene que ver con la atención y el cuidado que nosotros estamos dando, y el tratamiento al tema de salud mental, la prevención, la cura, o mejor dicho, el mantenimiento en el caso del Alzheimer, y cuando ya esto degrada, cómo trabajamos en paliativo. Entonces, vamos a estar haciendo en esta unidad todo un pormenorizado estudio de este tema, ¿no? Así que bueno, espero que puedan estar. Y gracias por haber estado y que tengan un hermoso resto de jornada. Adiós.